¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estas se definen como las personas que cuentan con 70 años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en territorio nacional. Es importante decir que además de esta población, en la Ciudad de México, es donde se encuentra el mayor porcentaje de personas mayores de 60 años, el 13.14% de su población, lo que significa 3 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. Justamente de esto hablaremos aquí en Derechos en Pugna, los derechos de las personas adultas mayores. Justamente para hablar de este interesantísimo y muy importante tema, tengo hoy el honor de contar en el estudio con la licenciada Rocío Bárcena Molina. Ella es la directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal. Rocío, bienvenida, mucho gusto. Gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Y está también con nosotros la licenciada Patricia Rebolledo. Patricia Rebolledo es la presidenta de la Red de Adultos Mayores aquí en el Distrito Federal. O sea que estamos con un enfoque muy completo. Bienvenida. Gracias, Hugo, por la invitación. ¿Cuál es la situación así, a grosso modo, para empezar el programa, digamos que para romper el hielo? Sí. Ya sabemos que es donde más adultos mayores tenemos, pero también sabemos algo más, la situación en la que se encuentran estos adultos mayores en nuestra capital, en el Distrito Federal. Sí, afortunadamente tenemos un diagnóstico muy certero, porque nosotros en el gobierno de la Ciudad de México, desde hace 14 años, empezamos programas para atender a las personas adultas mayores. Uno de los más importantes es el de la pensión alimentaria universal. Y eso nos ha permitido tener un padrón de las personas adultas mayores de 68 años, que es a partir de cuando ingresan como derechohabientes de la pensión. Entonces, tenemos de los datos y estudios del estado de salud, por ejemplo, de 480,000 adultos mayores, que son nuestros ¿400 cuántos? 480,000 muy bien. Adultos mayores de 68 años. Son alrededor de 500,000, y aunque la pensión es universal, algunos no la solicitan porque no la requieren. ¿Sabemos aproximadamente cuántos no la solicitan? Pues el 90% de los, alrededor del 90% de los adultos mayores sí la solicitan. Y el otro 10% o no la solicitan o la tienen y se van a vivir de la ciudad, fuera de la ciudad, y entonces ya es un derecho que pierden. Entonces eso nos ha permitido hacer una radiografía de cuál es la situación de salud, de cuál es la situación económica, de cuál es el nivel, por ejemplo, de estudios que tienen, y sobre todo de cuáles son las mayores necesidades, porque como gobierno pues tenemos la obligación de cubrirlas. ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, ciudadana respecto a nuestros adultos mayores? ¿Somos solidarios o los tenemos un tanto abandonados? No. Aún hoy en día en nuestra sociedad priva una visión negativa hacia este grupo de la población, ¿sí? Es un fenómeno social que empieza a aparecer en el año de 1969 y al que se le denomina el viejismo, que son todos esos mitos, prejuicios y estereotipos que niegan, marginan y rechazan a todo aquello que sea vejez o que sea viejo. Y esa visión negativa es lo que ha aislado, marginado a esta población de la ciudad principalmente, ¿no? Y desafortunadamente todavía sigue esa visión prevaleciendo. Se le considera al adulto mayor como un ser pasivo, únicamente necesitado a lo mejor de ayudas, ¿sí? Y no se le ve a ese adulto mayor, porque de hecho en las estadísticas, en los datos duros a nivel nacional de la población que ahorita ronda por los más de 11.2 millones de adultos mayores en toda la República, el 80% de esa población
son adultos mayores que están cursando un envejecimiento saludable y exitoso, que son funcionales. Entonces, tenemos como sociedad y desde las organizaciones de la sociedad civil nos hemos dado a la tarea de ir cambiando esa visión negativa que se tienen de los adultos mayores. ¿De dónde viene esta visión negativa a la cual te refieres, Patricia? Se empieza a dar cuando llega el modelo capitalista, ¿sí? El modelo capitalista trae valores materiales, valores de vamos a ganar más dinero, ¿sí? Y ligados a ellos de consumo y estéticos. Exactamente. Ahí es donde aparece el concepto de que el adulto mayor es considerado como una carga económica, porque precisamente por esa disminución de la funcionalidad, el adulto mayor en una línea de producción ya no va a ser capaz de producir 100 televisiones a lo mejor el joven pues sí me las produce y me puede producir más. En esa perspectiva ¿no? sí, pero entonces, es una perspectiva muy parcial, ¿no? De todo lo demás que puede enriquecer la visión de una persona mayor en todos los campos de la vida. Es ahí donde aparece esta visión, este decaimiento que se da, esta desvalorización que se da de los adultos mayores. ¿Y cuál es la situación? Vamos por rubros, así en términos generales, Rocío. ¿Cuál es la situación económica y por tanto, me imagino, tanto social de nuestros adultos mayores aquí en nuestra capital? Bueno, la mayoría de los adultos mayores que nosotros ya tenemos radiografiados no tienen ya oportunidades laborales. Hay muchos que están jubilados, pero hay muchos que no alcanzaron a jubilarse. Y los jubilados, me imagino que la gran mayoría con malas jubilaciones. Con malas jubilaciones. Un dato, por ejemplo, el 80% de las adultas mayores de 68 años en la Ciudad de México no tienen una pensión contributiva. ¿Cuántas? El 80%. O sea, la gran mayoría de las mujeres. Nada más, ¿te tiene idea de nuestros adultos mayores, de estos 480,000 registrados, cuántos son mujeres, cuántos hombres? El 60% de las son mujeres. Y de ese el 80%, no tienen pensión. No tienen pensión. Ahora, ¿qué nos corresponde como gobierno? Nosotros en el gobierno, tengo que decirlo, desde que empezaron los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, justo con lo que platicaba Pati, hay una visión diferente. Nuestra tarea es el bienestar de la población. Exacto. Y ahora con el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera tenemos una política de derechos. ¿Qué es lo que nos corresponde? Garantizar el derecho. El derecho a la salud, a la alimentación, a la cultura, los derechos sociales, políticos, económicos. Entonces, bueno, iniciamos, como decía, desde el año 2001 con la pensión alimentaria para adultos mayores. Somos una capital reconocida. Ahora nuestro programa social se conoce como Capital Social por la CEPAL. En los congresos acabamos de tener un foro con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y reconocen que la Ciudad de México previó, ¿no?, el envejecimiento de la población con esta pensión. ¿Por qué? Porque nos ha permitido que los adultos mayores, ahí están los datos, en la Ciudad de México vivan más, vivan mejor y lleguen con un estado de salud mejor que en el resto de la Además de la pensión, es una pensión, además me imagino, puede ser de otra forma un tanto modesta. 1,009 pesos con 35 centavos. Y además de la pensión, ¿qué otras facilidades se le dan en nuestra capital a los adultos mayores? Es la única ciudad en todo el país que tiene el transporte público gratuito, todos. Y ese derecho es a partir de los 60 años, no de los 68. Ajá. Metro, trolebús, camiones de RTP, y a partir de los 70, aunque es concesionado, el Metrobús. Quienes no tienen ISSSTE y Seguro Social, tienen atención médica y medicamentos gratuitos. Eso es importantísimo. Importantísimo, porque un adulto mayor que no está sano... Cuando más les falta llega a ser, ¿no? Que es la gran ironía luego con los seguros privados, que la gente estamos pagando nuestros seguros cuando podemos en nuestra edad justamente más funcional, y justamente cuando entramos en envejecimiento y probablemente hay incapacidad de pagar las cuotas o las primas de los seguros, es cuando probablemente más nos puede hacer falta, ¿no? Entonces, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la movilidad, derecho al acceso a la justicia. Ahora, de la atención médica, tanto del IMSS como del ISSSTE. Los que no tienen IMSS o ISSSTE, porque ellos tienen garantizado. Exacto. Y todos los que no tienen atención médica y medicamentos gratuitos. Ayer el doctor Mancera, hace unos días, anunció que
va a ir el médico a tu casa, las visitas de médico a tu casa. En el instituto tenemos 30,000 visitas anuales a los adultos mayores que están postrados y que no pueden ir al hospital. Y vamos directamente a su domicilio. Y decía hace un ratito el acceso a la justicia. Somos la única ciudad que creó una agencia especializada para adultos mayores. ¿Para qué? Para que los adultos mayores que sufren maltrato, violencia, abuso, negligencia de la familia, puedan tener un lugar donde buscar que se haga justicia. A veces hay violencia patrimonial. Les quitan sus casas, los hacen firmar un testamento que no es correcto, o violencia física o psicológica. Y entonces todos esos casos se atienden en una agencia especializada donde el Ministerio Público, los trabajadores sociales, todos quienes están ahí están capacitados para tratar a adultos mayores y para tener una alternativa de solución. Le voy a poner un ejemplo. Hay adultos mayores que tienen violencia patrimonial y los hijos les quitan las casas, y entonces llega un momento en el que llegan a la agencia y sale el dictamen y el hijo va a la cárcel. Y entonces ya cuando va a la cárcel el adulto dice, no, es que es mi hijo. Se hace un convenio porque hay que darle salidas viables, el mejor lugar para un adulto es su casa. Entonces se hace un convenio, tenemos 15,000 casos que han llegado, y el 87% se han resuelto a favor de los adultos mayores. Ya. O sea, que es una cosa muy común. ¿Qué obligaciones tenemos como sociedad con nuestros adultos mayores, Patricia? Creo que todas las obligaciones. Los adultos mayores siguen siendo seres humanos, y como seres humanos, todos, a cualquier edad, tenemos derecho, todos los derechos, valga la redundancia, los mismos derechos humanos de todos. O sea, no tendría que haber así como que derechos de adultos mayores, no son aparte, ¿no? Si bien es un grupo poblacional que a cierta edad ya va a requerir de cierta atención especializada o de que se le prioricen ciertos derechos, pero tienen derecho a todo. Sobre todo, como lo decía la licenciada Bárcenas, para nosotros desde la sociedad civil consideramos que no hay mejor lugar para el adulto mayor que su familia, que su hogar, que su casa, porque uno de las principales problemáticas entre muchas que padece el adulto mayor derivado de este viejismo, de esta visión negativa que se tiene del adulto mayor, es precisamente el despojo patrimonial. Desde la sociedad civil hemos puesto este tema en muchas mesas, ¿sí? Inclusive dentro del programa de derechos humanos de la Ciudad de México, las líneas priorizadas sobre las que se están trabajando es precisamente cómo garantizar que el adulto mayor no sea despojado de su patrimonio. Y ya por ahí está. Pero se existen a nivel de la legislación, más allá de los deberes o de los programas echados a andar por el gobierno, que me parecen muy importantes, y ahorita seguimos hablando de ellos, ¿existen en esta legislación deberes, obligaciones que se establezcan a este conjunto familiar, este grupo familiar, frente a sus adultos mayores? Obligaciones, sí, pero debían de estar más ampliadas, más actualizadas. Ahorita tengo en la mente, en el caso de la ley federal, en el artículo 9 se establece precisamente que la familia tiene la obligación de brindarle al adulto mayor esta parte de alimento, vestido, sustento, cosa que en las organizaciones de la sociedad civil muchas veces no vemos. Es una batalla tremenda muchas veces con los familiares, o los abandonan o los semiabandonan, y luego el estarles pidiendo, oiga, por favor, venga, su adulto mayor necesita el medicamento, no se puede quedar sin el medicamento, necesita pañales. La verdad, luego dice uno como que les pesan ya estar gastando, invirtiendo en el adulto mayor, ¿no? Falta más corresponsabilidad y faltarían más elementos dentro de la ley que pudieran obligar más a continuar con esa corresponsabilidad por parte de la familia. Ahora, porque muchos consideran que irlo a dejar a una institución ya es... ya es tu problema. ¿Qué sabemos? ¿En qué situación se encuentran? ¿Cuántas hay? ¿Cómo funcionan este tipo de instituciones de asistencia? O sea, tanto privadas como públicas, me imagino, para hacerse cargo de los adultos mayores que ya no tienen otro lugar donde estar. Además, antes de responderme, vámonos a un corte. Claro.
Bien, hablamos de las instituciones. ¿Qué me pueden decir de estas? ¿Cuántas hay? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tan bien funcionan? Bueno, no tenemos un dato exacto, estadístico confiable de cuántas organizaciones hay, pues, ni en la Ciudad de México ni a nivel nacional, ¿no? Las organizaciones que prestamos servicios de asistencia social nos dividimos en instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles, ¿sí? Son las que, digamos, tenemos la labor social de atender a los adultos mayores que no cuenten con recursos, que tengan pocos recursos, que estén ya a lo mejor en una situación de dependencia o semidependencia, o sea, que ya requieren asistencia para todas las actividades básicas de la vida diaria. En estas instituciones se dividen en estancias permanentes o en estancias temporales. Okay. Estancias permanentes es donde permanecen los adultos mayores los 365 días del año, lo que conocemos como asilos, casas hogar, casas de reposo, albergues. Bien. Y hay otro rubro más que son las residencias, pero esas son las consideradas que son ya empresas que lucran, ¿no? Ya es un negocio lucrativo. Eso y a los familiares o amigos son les muy cuesta altos. o a los propios adultos mayores les cuesta. Inclusive en las de asistencia social sí se cobra cuota de recuperación. No podríamos vivir las organizaciones a base nada más de donativos, sobre todo tomando en cuenta la situación de los donativos, ¿no? Que cada vez se reducen más, cada vez el pastel es más grande. ¿Son suficientes, Patricia, las que hay en la Ciudad de México? No, no son suficientes, definitivamente. Pero la idea tampoco es que haya más y más instituciones. O sea, no el último, yo siempre les digo a los familiares cuando van a querer internar a su adulto mayor, nosotros debemos de ser la última opción de atención a un adulto mayor. Porque está ligado este tipo de lugar con esta visión de que ya es gente que no es funcional para la sociedad. Exactamente. ¿No son lugares donde se les den oportunidades, actividades, programas? Sí se les dan actividades, o sea, independientemente de darles su hospedaje, su alimentación, se les dan terapias ocupacionales, terapias de rehabilitación. Pero en la mayoría de estas organizaciones ya está en esos adultos mayores que en su casa, por algún motivo, ya no pueden tener. La mayoría porque ya no los pueden atender, ya están sin funcionalidad. Entonces, para cambiarlos, para bañarlos, sí representa una problemática para la familia. Pero vuelvo a insistir, no es la idea que cada vez hayamos más instituciones. La idea es que el adulto mayor siga funcional el mayor tiempo posible y siga en su casa. ¿Cuál es la visión gubernamental a este respecto? Es decir, me parece muy bien toda la asistencia o programas, le llamamos, que existen para que estén de la mejor manera posible. Sí, nosotros tenemos una visión de trabajo integral. En primer lugar, con las asociaciones, con todas las organizaciones tenemos mucha relación porque hacemos un trabajo complementario. Ellas nos permiten, todas las asociaciones nos permiten cubrir rubros que a veces nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Y existen en la Ciudad de México albergues para personas que viven en situación de calle, para adultos mayores que no tienen familia y, bueno, nosotros no los podemos dejar en la calle. Entonces tenemos sus propias instituciones. Sí, exactamente. Hay una dirección general que es el Instituto de Asistencia e Integración Social que tiene 10 albergues. Y también son insuficientes, hay que decirlo. Estamos trabajando de la mano con ellos. ¿Con una capacidad total más o menos de atender a cuánta gente? Pues todos los que llegan a situación de calle, y si no los podemos atender nosotros, trabajamos con las organizaciones, tenemos programas de coinversión, por ejemplo, que les otorgamos un apoyo de financiamiento a algunas asociaciones para que reciban a los adultos que no pueden tener acceso ahí. Pero como dice Pati, lo importante es que ellos estén en sus hogares. Y ahí nuestro programa, tenemos un programa de atención domiciliaria, eso es muy importante. Hay 1,200 trabajadoras, son profesionales en servicio de atención a los adultos mayores. Y su tarea es ir a visitar a los adultos a su casa todos los días. Imagínense, son alrededor de 1,000 compañeras que están en campo, son 1,200, pero bueno, 1,000 que están efectivamente en campo y hacen 10 visitas diarias, son 10,000 visitas diarias para ver cuáles son las condiciones de los adultos mayores, para fomentar que tengan un envejecimiento activo,
que si tienen algún problema de violencia, de abandono, de enfermedad, de legal, de asesoría jurídica, podamos atenderlos ahí en sus hogares. Y entonces, yo tengo un dato de que hacemos alrededor de 2 millones de visitas al año. ¿Por qué? Porque la única manera de saber cuál es la situación real de las personas adultas mayores es ir a sus casas. Muchas veces ya no tienen la posibilidad de comunicarse vía telefónica y una de las tareas del instituto son las visitas domiciliarias acompañadas de un médico cuando se requiere. Me veo muy bien toda la parte, la extraordinaria, de asistencia para que no les falte lo esencial, por lo menos a nuestros adultos mayores. Pero ahí va la pregunta de los 64,000. ¿Qué tan creativo ha sido también nuestro gobierno capitalino en el sentido de darles oportunidades? Pues, como era un reto, Ajá. nosotros lo que creamos son escuelas de mayores. Estamos hablando de más de 1 millón de adultos mayores de 60 años. Y estamos hablando de 480,000 que pertenecen a nuestro programa. Entonces, lo que hicimos fue con las compañeras educadoras crear escuelas que son colectivos de aprendizaje. Interesante. Donde los adultos mayores, además de tener un reconocimiento, tienen 3 principios. Aprende lo que necesitas, comparte lo que sabes y transforma lo que vives. Y entonces llegan 10, 15 adultos mayores. En Coyoacán ya hay 80, ¿no?, que se reúnen en espacios que conseguimos en el atrio de una iglesia, en una casa de cultura, en el patio de un adulto, porque no alcanzaría el presupuesto para poner escuelas. Entonces acondicionamos los espacios y ellos mismos son sus maestros. Y ellos mismos deciden Ahora, qué hacer. Me gustó mucho el segundo punto, aporta, porque a mí me parece que lo importante con nuestros adultos mayores, a final de cuentas, es lo que pueden aportarnos. Y nos pueden aportar, yo creo que no vivimos una cultura que nos diga con precisión todo lo que un adulto mayor nos puede aportar. Experiencia, sabiduría, consejos prácticos, de todo. Recetas y tips, o sea, valores. Bueno, ¿quién no? O sea, es ahora sí que la cultura más bien del abuelito. Pensarlo así, en ese sentido, de lo que un abuelo nos da. Y como abuelos cumple una función social importantísima, sí, que es formar a los nietos, sí, y ayudarles a las madres trabajadoras. A eso voy. No hay programas más allá de la escuela, que es para los que están en la escuela, en donde para obtener, ahora sí que lo voy a decir en términos horribles, para explotar bien a nuestros adultos mayores, bueno, para esa que es la nos idea. den como sociedad, no solo en el grupito de la escuela. No, esa es la idea. O sea, las escuelas son abiertas, no van a clases, sino van a construir, por ejemplo, tenemos la experiencia en Álvaro Obregón, en Cuauhtémoc, en distintas delegaciones, que ellos aprenden a hacer cosas y después hacen un tianguis y ofertan medicina alternativa. Saben hacer pomadas que cuide que nadie sabe. Saben qué planta medicinal cura y dónde ponerte una ramita para... Entonces es un trabajo tan importante de lo que dice Pati, porque la gente de la comunidad dice, ¡qué maravilla! Los adultos mayores aquí están trabajando. Nos está faltando un pasito, Rocío, tener una institución que se dedique a esto, a obtener la experiencia de los adultos mayores. Sí, nos falta... Eso, los retos son... ¿Puedo enseñarles esto? Por ejemplo, favor, claro. Tenemos una revista cada mira la adulta 3 mayor meses. que está ahí. Acá, ¿de qué adulto mayor? Y es así que todo el mundo está consciente de lo que nos aporta, ¿verdad? Doña Elenita Poniatowska. Pero otro mes ha estado en la portada Ernesto Gómez Cruz. Y estamos entregándoles sus tarjetas a los adultos mayores, a Lorena Velázquez, por ejemplo, que fueron exitosos artistas, etcétera, y que ahora pues ya no los contratan en televisión o en una novela. Entonces, ¿sabes lo que hacen? Van ahí y les enseñan a otros adultos mayores y ponen sus obras de teatro, sus casas de lectura. Qué maravilla. Nos falta mucho porque es mucha población, sí, pero nosotros estamos de la mano con la sociedad civil. Mañana tenemos un consejo en estos próximos días donde ellos van a las asociaciones y entre todos decimos, ¿qué hacemos? Ok. Veo que es un mundo por hacer y un mundo además fascinante. Una pregunta, Patricia. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Es decir, ustedes como sociedad, claro que trabajan en esto, se dedican a esto. ¿Cómo dan a conocer al resto de la sociedad o cómo se hacen de más aliados? Pues sacamos a buscar, tocamos puertas. Es triste
como organizaciones que trabajamos con adultos mayores, cuando vamos precisamente a buscar donativos, a buscar programas de apoyo a este sector de la población, es triste ver que la ayuda mayoritariamente está enfocada y canalizada a lo que son niños, SIDA, grupos vulnerables más adicciones, sí. Objetivos, sí. Adultos mayores es mínimo los programas que hay de apoyo. Y es más triste ver, hemos tenido gente que nos dice, oiga, mire, vengo a esto. Ay, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Como si el adulto ya no fuera objeto de un gasto, de una inversión, ¿no? Entonces, y con todo esto que decíamos, la situación económica, está aumentando la pobreza. Es un hecho, está aumentando la pobreza, y los más impactados por esto van a ser los adultos, están siendo los adultos mayores. Y como sociedad también nos preocupa y nos ocupa la gente que viene atrás. O sea, esos adultos que ahorita están cursando los 40, 50 y que van a ser los futuros adultos mayores. Lo que yo iba a terminar el programa. Esto no es un asunto de filantropía, ni de trate uno bien por cuestiones ideológicas a sus adultos mayores. Es un asunto hasta reciclable. Todos vamos hacia allá y todos somos potencialmente adultos mayores. Y desde la sociedad civil estamos ya empezando a trabajar hacia afuera con esa población. Nosotros trabajamos mucho con los chicos prestadores de servicio social de la UNITEC. Damos pláticas de sensibilización, ubicándolos sobre el envejecimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando sus padres sean viejos? Exacto. ¿Cómo los quieren tener? ¿Cómo quieren verlos? Y sobre todo, ¿qué va a pasar cuando yo sea viejo? ¿Cómo quiero? ¿Cómo me visualizo de viejo? ¿Qué quiero para mí? Bueno, pues no saben cómo lamento, siempre lo hago, pero hoy particularmente el decir se nos acabó el programa. Les hago una invitación ya desde ahora para que puntualicemos quizá en alguno de todos estos amplísimos temas, uno más para platicarlo de manera más específica, porque veo que este es un tema que nos da para mucho. Sí. Antes de terminar, yo quisiera decir dos cosas. El gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera ha hecho un firme compromiso con la población adulta mayor, y a través de la Secretaria de Desarrollo Social, de la licenciada Rosa Isela Rodríguez, que está trabajando muy de la mano y que trabaja mucho por los adultos mayores, se ha comprometido a implementar nuevos programas. Dos rápido: cine gratis. Somos la única ciudad que con su tarjeta de la pensión alimentaria los adultos pueden entrar a Cinemex y a Cinépolis. ¡Qué maravilla! Una vez cada 15 días. ¡Qué es maravilla! Un programa que la licenciada Rosa Isela Ese yo lo voy a usar. Y el doctor... Sí, de verdad, porque a mí me decían los adultos, gracias, estaba cansado de ver los tres, ¿cómo se llaman? Las películas Los tres García en el sillón de mi casa. Y salen. Y el otro es turismo social, donde los adultos mayores pueden hacer viajes locales gratis a todos los lugares de la ciudad, o viajes a Acapulco, a Veracruz, etcétera, pagando con la tarjeta. ¡Qué maravilla! Les agradezco de verdad muchísimo el que hayan venido hoy al programa, y quedan entonces invitados para uno siguiente. Muchas gracias a ustedes por su atención. Los espero martes 8:45, versión corta, 23 horas, versión completa del programa. Gracias.